Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya al final de mi vida de pecador, mientras canoso y decrépito como el mundo, espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas en esta celda del querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo. Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud. Hoy quiero hablarles del que muy seguramente va a ser mi mejor lectura de este año 2022. No he leído mucho, pero he leído cosas de gran calidad y por encima de todos ellos hasta el momento se encuentra El nombre de la rosa de Umberto Eco. Leer este libro ha significado para mí una experiencia verdaderamente extraordinaria que me ha refrendado mi gusto por la lectura, que me ha recordado por qué vale la pena destinarle un buen tiempo de nuestras vidas a esta actividad, porque el tiempo es pues nuestro recurso más limitado y más valioso. Tenemos que saber elegir a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo. Leer lleva tiempo, pero cuando uno se topa con obras como esta y cuando causan las sensaciones como la que a mí me causó, definitivamente vale la pena leer. Es un libro que me ha resultado extraordinario, maravilloso en todos los sentidos, la ambientación, los personajes, la narración, el misterio, el final, todo me ha gustado. Y estoy muy contento de por fin poderles hablar de esta novela que ya tiene varios meses que terminé de leer, pero bueno, pues por la actividad del canal no había podido reseñarles. Es una novela publicada en 1980 por el italiano, ya lo había yo dicho, Umberto Eco, que aparte de escritor también es considerado filósofo y que falleció hace no mucho, en 2016, sin haber ganado el premio Nobel, pero que sonó mucho tiempo para ganarlo, porque a través de esta novela ganó fama mundial, ganó el premio Strega y esta obra particularmente fue incluida por el diario Le Monde entre los 100 mejores libros del siglo XX. ¿Y de qué trata esta novela? ¿De qué va? Bueno, la novela está narrada en primera persona por Azzo de Melk, un monje anciano ya en sus últimos años de vida que se dispone a relatarnos un pasaje que vivió durante su juventud en el año de 1327, cuando aún siendo novicio acompañó al gran monje franciscano Guillermo de Baskerville a una misión en un monasterio cuyo nombre no se nos dice nunca, pero que sabemos está en el norte de Italia. Y la misión que tienen que hacer Guillermo y Azzo dentro de esta abadía es preparar las cosas porque se va a llevar a cabo un encuentro entre una delegación del Papa Juan XXII, un papa de Aviñón. En esos años el papado había salido de Roma y tenía su sede en Aviñón. Y por otro lado, una delegación franciscana con apoyo del emperador Ludovico, que habrían de discutir acerca de la doctrina de la pobreza de Cristo. Así en primera instancia puede parecer que esto no es realmente importante, pero en esos años tan turbulentos, dicha doctrina estaba muy en boga dentro de la escolástica, dentro de la filosofía medieval, y estaba además cargada de grandes implicaciones económicas y políticas. Sin embargo, apenas llegan Azzo y Guillermo a la abadía, se dan cuenta que ha ocurrido una muerte muy terrible, muy impactante, y que augura ser la primera de una larga sucesión de muertes relacionados con el sonar de las trompetas que se describen en el libro del Apocalipsis y que rodean un misterio fascinante en el que también está involucrada la gran biblioteca de la abadía. Una biblioteca que se antoja fantástica, pero también ominosa y sumamente hermética. Así, Azzo y Guillermo, sin descuidar su misión original de preparar este encuentro entre facciones de la iglesia, buscarán también resolver el misterio de la abadía y de su enorme biblioteca, mientras lidian con las intrigas del resto de monjes, donde todos parecen sospechosos, ya sea para ser futuras víctimas o ser sospechosos incluso de los asesinatos. Y aquí, todavía en esta sección sin spoilers, quiero desmenuzar un poco por qué creo que este libro es tan increíble y por qué les digo, muy seguramente será mi mejor libro
mi mejor lectura de este año 2022. En primer lugar, quiero destacar la narración. La narración es sumamente elegante, es muy lúcida, está muy bien contada, hay una gran trama detrás. Y Eco escribe de una manera que nos parece estar viendo una excelente serie, una excelente película, porque el manejo del ritmo es impresionante, prácticamente no decae. Es verdad, hay ciertos puntos en los que yo sí diría que hay algunos baches, pero que no me parecen incoherentes con el resto de la trama. De pronto, a lo mejor las escenas que envuelven el misterio parecen decaer, pero en ese momento es cuando Atso y Guillermo vuelven a hablar sobre este tema. Ya les decía yo que es pues el meollo teológico detrás de los acontecimientos, que es la doctrina de la pobreza de Cristo. Entonces de pronto se interrumpen un poco los avances respecto a la resolución del misterio, porque se le da primacía a este otro tema. Respecto a los personajes, creo que desafortunadamente hay muchos. Hay algunos que no tienen un gran desarrollo porque aparecen muy poquito, pero los principales, vaya que sí están bien desarrollados y muy bien perfilados, ¿no? Después de un tiempo, que no es mucho porque la novela te engancha rapidísimo. Yo había oído alguna vez que tenías que pasar de las primeras 100 páginas para engancharte, pero yo de verdad iba en la cuarta y ya no lo podía soltar. Yo creo que no requiere de un periodo precisamente como de adaptación para que tengas ganas de continuar leyendo. Pero eso sí, los personajes, yo recomiendo ir tomando notas de ellos porque además hay nombres que se parecen mucho. Por ponerles un ejemplo, recuerdo que hay un Bernardo, un Berengario, un Venancio, un Vencio, o sea, sobre todo al principio sí les recomiendo ir tomando nota de qué hace cada uno de los personajes. No una nota demasiado larga, pero sí poner, este es el vidriero, este es el herbolario, este es un traductor, ¿no? Para que vayan teniendo idea. Pero les decía, los personajes están muy bien hechos, muy bien perfilados, sobre todo los principales, claro está. Los ves claramente. Ya había yo mencionado hace tiempo que a mí me cuesta imaginarme los personajes, pero yo tenía una idea clarísima en la mente de cómo era Guillermo, de cómo era Atso, de cómo era el abad, de cómo eran el resto de personajes principales, porque están perfectamente descritos, tanto en lo físico como en su carácter. Es que hasta te parece escuchar su voz de lo bien que están hechos los personajes. Es una cosa de verdad muy sorprendente. Otro gran aciertazo de la novela es la ambientación. El libro está situado, como les digo, en 1327, la narración central. Y a mí me preocupaba un poco el hecho de que sabemos que Umberto Eco era como un especialista de la Edad Media. Y uno puede preocuparse como lector de no tener el conocimiento suficiente para poder apreciar una obra que está ambientada en ese momento. Pero creo que sin abrumarte demasiado de datos, de nombres, de hechos, poco a poco el autor logra haciendo que te ambientes. Sí se cree perfectamente que estás dentro de una abadía del siglo XIV y eso a mí me encanta. Les digo, después de un rato de la lectura se entiende perfectamente por qué era tan trascendente estas discusiones teológicas, ¿no? Estamos en un momento en el que ya la escolástica está entrando en una especie de declive tras la muerte de Santo Tomás y están apareciendo ya los primeros atisbos de lo que será el Renacimiento o los movimientos antiescolásticos como Dante, como Guillermo de Ockham y como el de Roger Bacon, que además el ficticio Guillermo de Baskerville es un alumno de Roger Bacon. Ahora, si ustedes no saben quiénes son estos personajes o no están, les digo, como muy imbuidos del ambiente de la Edad Media, no se preocupen. Sí creo que es bueno saber un poco, pero vamos, yo no soy especialista en la Edad Media y me parece que fue suficiente para poder entender el libro. Entre más sepas de las cuestiones que estaban en boga durante estos años, les repito, estamos hablando de mediados del siglo XIV,
Claro que vas a disfrutar más el libro, seguramente, porque hay muchos guiños históricos. Es evidente que Umberto Eco es un especialista que está perfectamente bien documentado, pero les repito, no es del todo necesario para entender la obra. También la manera en cómo hablan los personajes, la manera en cómo se vive dentro de la abadía, el cómo te describen sus muros, su arquitectura, la idiosincrasia de los monjes al interior. Les digo, es como estar viendo una película, como estar en el teatro, te sientes dentro de la novela. Y más importante todavía, la descripción de la biblioteca. Es que es una verdadera belleza. Creo que Umberto Eco logra lo que a mi parecer solo los grandes autores de la fantasía, en este caso por ejemplo Tolkien, que logra hacerte sentir en la Tierra Media, pero para ello requiere de 3 libros, cuando menos, la trilogía del Señor de los Anillos, y Umberto Eco lo logra en uno. ¿Qué gran biblioteca nos narra, nos describe Umberto Eco ahí? Definitivamente ese es un gancho enorme para los lectores, para aquellos que disfrutamos de los libros, no solamente de leerlos, sino de verlos, de estar en contacto con ellos. No es un regalazo que nos hace Umberto Eco. La biblioteca es un personaje prácticamente, es el verdadero protagonista, diría yo, de esta novela, y esto también me encantó. Te dicen que es prácticamente la biblioteca más importante del cristianismo, más importante, más vasta, más especializada de lo que pueda estar cualquier biblioteca del Vaticano, de Francia, rivalizando solamente con algunas bibliotecas orientales, ¿no? Las bibliotecas de Bagdad, de Trípoli, del Cairo. Quizá el único pero que le pondría al libro, que en realidad no es un pero realmente, pero creo que sí podría ser que a algunos les cueste la lectura, es que les digo que sí hay ciertos baches dentro de la novela respecto al tema del misterio, ¿no? De esta muerte de la que les hablaba al principio. Y es que hay capítulos completos en los cuales nos olvidamos por completo del misterio y Guillermo y Azzo, o Guillermo y algún otro personaje, se ponen a hablar del gran dilema filosófico de la Edad Media: fe contra razón. O sea, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la razón, no? ¿O a la fe? ¿Cómo hay que interpretar las escrituras? ¿De manera literal o de manera figurativa? ¿Se pueden interpretar de manera libre o hay que recurrir solo a los grandes doctos y a los entendidos teólogos para que nos expliquen las escrituras, ¿no? Si a ustedes no les gustan estos temas, seguramente pues sí les puede resultar un poco aburrido, porque les digo, son capítulos completos en los que parece que vamos avanzando con el tema del misterio y de pronto, ¡fum!, nos meten un capítulo en el cual Guillermo, les digo, va a elucubrar sobre estos temas. Quizá ahí podría haber un bache. Ahora, a mí estos temas me encantan, me gustan muchísimo desde mi época de universidad, entonces yo los disfruté bastante. Estoy grabando esto a finales de octubre y terminé el libro a finales de julio, o sea, ya tiene meses que lo terminé. No he tenido tiempo para grabar y me hubiera gustado grabarlo con la experiencia más fresca, porque creo que se me hubiera notado más el entusiasmo, pero aún ahora lo recuerdo, y eso que en el Inter ya me he leído 3, 4 cosas, pero lo recuerdo y de verdad me causa una alegría tremenda el haberme topado con una obra de este calibre. Son esos libros que uno siente que fueron escritos para uno mismo, para ti. Ojalá que entre el público alguien que no lo haya leído sienta esa sensación al leerlo, o si alguno de ustedes ya lo leyó y le ocurrió lo mismo, ojalá me lo pueda compartir en los comentarios, porque en verdad ha sido de lo mejor que he leído en mi vida. Si tuviera que volver a hacer el video de los 30 libros que salvaría, sin duda entraría Eco, seguramente, no solamente si tuviera que salvar 30, si salvara 20, si salvara 10, estaría dentro de ese grupo. Pero bueno, si no se quieren spoilear, muchas gracias por llegar hasta esta parte, pero sí, como yo, quieren hablar de las escenas más duras, de lo mejorcito del libro, de la terrible tragedia del final, quédense para que echemos chisme a ese respecto. Y me besó con los besos de su boca, y sus amores fueron más deliciosos que el vino, y delicias para el olfato eran sus perfumes, y era hermoso su cuello entre las perlas, y sus mejillas entre los pendientes. Qué hermosa eres, amada mía,
qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Muéstrame tu cara, deja que escuche tu voz, porque tu voz es armoniosa y tu cara encantadora. Me has enloquecido de amor, hermana mía. Ha bastado una mirada, uno solo de tus collares para enloquecerme. Panal que resuma son tus labios, tu lengua guarda tesoros de miel y de leche, tu aliento sabe a manzanas, tus pechos a racimos de uva, tu paladar escancia un vino exquisito que se derrama entre los dientes y los labios, embriagando en un instante mi corazón enamorado. Y para arrancar este apartado con spoilers, quiero empezar pues con lo que dejé en el apartado sin spoilers. La biblioteca, es que qué maravilla, me encantó, me la imaginé perfectamente. Y lo que la hacía más atractiva, más apetitosa, era esta prohibición que desde que entran nuestros personajes a la abadía, el abad lo primero que les dice es no pueden entrar a la biblioteca es súper hermética, está protegida, nadie la conoce salvo el bibliotecario y el abad. ¿No? Entonces, pues uno dice, ¿y por qué está tan cerrada? ¿Por qué nadie puede entrar ahí? Es que, ¿qué tienen? Y luego la manera en cómo la protegen, ¿no? O sea, no es solamente una protección, digamos, legal, ¿no? No es solo una norma, es que está prohibido entrar a la biblioteca, sino que de verdad hay artilugios hechos específicamente para que nadie pueda entrar a ella. Desde el pasadizo secreto, que no es así como que hay una puerta y ahí está la biblioteca, pásale, o sea que hay que encontrar el pasadizo y luego cómo está protegida con estas hierbas que provocan ciertas alucinaciones, los espejos, el laberinto, que ahí aparece el primer guiño a Borges, ¿no? Leía yo esto en internet, que Humberto Eco, claro que reconoce que hay muchos guiños a Borges en la novela, y específicamente en este caso la gran biblioteca que está protegida entre otras cosas con espejos y laberintos que son muy característicos de la obra de Borges, nos hacen amarla, nos hacen querer estar ahí, revisar los textos. Es que imagínense qué riqueza debía de haber en esa biblioteca, ¿no? O sea, puros textos antiquísimos, pura reliquia verdaderamente para la historia, no solamente de la literatura, sino de la humanidad misma, pero luego se superpasaron con la quema de los libros. Es que no lo podía yo creer, me frustré muchísimo, lo sufrí mucho. Yo en general, claro que me emociono leyendo, pero creo que soy en realidad bastante ecuánime, ¿no? O sea, disfruto por dentro, pero mi yo exterior pues, parece inmutable, pero creo que sí se me notaba enormemente la frustración. Yo, desde que empiezan a pelear Guillermo y el personaje, que ahorita voy a decir quién es, finalmente ya estamos en la sección con spoilers, pero cuando empiezan a pelear con la lámpara, ¿no? Con el fuego, o sea, yo ya lo veía venir, lo veía venir, lo veía venir, dije, es que esto va a acabar mal. Empieza la primera llama, el conflicto continúa y ya se veía venir. Es que no sé qué hubiera sido mejor, si tratar de ir sacando los pocos libros que se pudieran. Me parece que la manera en cómo se atacó el incendio fue una manera muy torpe pero muy realista, porque finalmente les digo, es que nadie sabía cómo entrar a la biblioteca. Cuando sale corriendo Guillermo y sale corriendo Atso a pedir ayuda y se quema la biblioteca y todos quieren ayudar pero no saben cómo entrar, ¿no? Entonces fue una verdadera tragedia, sentí horrible, me pareció un extraordinario final, o sea, como parte de la novela el final es extraordinario, pero cómo lo sufrí, sentí horrible esa quema de la biblioteca, ¿no? Me hace pensar en la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? Que esa sí fue real y me parece que también se quemó, ¿no? No estoy muy seguro, pero me parece que también se quemó. Y me imagino el tesoro, les digo, para la humanidad que se perdió ahí. No obstante, les digo, yo creo que el gran aciertazo de la novela, digo, todo me gustó, todo, pero esa biblioteca, la historia detrás de ella, lo que contenía y desde luego pues su final, su trágico final, fueron la cerezota del pastel. Es que qué tremendo eco con ese recurso, me encantó. Pero ¿qué tenía esa biblioteca? El libro misterioso, y cuando lo leí me di cuenta que de hecho ya lo había yo leído alguna vez en un artículo, o sea, ya tenía yo el spoiler, hace muchos años leí un artículo
que hablaba sobre el libro misterioso del nombre de la rosa y hasta decía cuál era. Qué bueno que se me olvidó que había leído ya ese artículo, lo recordé solo hasta que supe que el libro misterioso era el segundo tomo de la Poética de Aristóteles, ¿no? Un libro que realmente está perdido, ¿no? O sea, el misterio que representa en esta época, les digo en el siglo XIV, pues es el mismo que continúa hasta nuestros días. El libro o está perdido o nunca existió, ¿no? No sabemos a ciencia cierta si fue escrito realmente, y si fue escrito, bueno, pues todo parece indicar que no hay copias. Hay muchas teorías de la conspiración, me encantan. Hay quienes dicen que está por ahí, ¿no? Que efectivamente está en alguna biblioteca secreta. Ojalá que existiera. Y luego, bueno, uno dice, ok, es un libro perdido, es un libro importante, pero quizá no es un libro tan trascendente, ¿no? O sea, ¿por qué razón la Poética de Aristóteles tendría que ser un libro tan resguardado, ¿no? Y me parece que es también un gran acierto dentro de la narración el por qué razón Jorge, ¿no? El gran villano de la historia, y otro guiño a Jorge Luis Borges, por qué Jorge de Bustos protegía tanto el libro, por qué la biblioteca tenía tantos secretos, porque si bien el resto de libros eran importantes y también había que mantenerlos herméticos, realmente lo que se protegía era eso, ¿no? El segundo libro de la Poética. Y que tenía mucho que ver con esta convicción de Jorge sobre la risa, pero que al mismo tiempo se vuelve paradójico y muy tétrico cuando Jorge se empieza a comer el libro, ¿no? Ya como una manera desesperada de protegerlo, ¿no? Protegerlo, ya no protegerlo físicamente, sino de protegerlo como secreto, a tal punto que él se sabe descubierto, sabe que ha perdido y que la única manera de que nadie nunca vuelva a leer la Poética es comérselo, ¿no? Una cosa terrible, y lanza una carcajada que les digo, está tan bien narrado el libro que yo la escuchaba estridente en mis oídos y me daba cierto repelús. Qué bien está hecha esa escena, esas escenas finales, ¿no? Ya con Jorge dentro de la biblioteca, él explicando los asesinatos, las muertes, mejor dicho, ¿no? Explicando otra vez esta pugna por quién era el bibliotecario, por la abadía, esa mini trama, esa pugna política, finalmente, dentro de la abadía, por ver quién se convierte en el abad y quién es el bibliotecario y cómo se van haciendo las sucesiones, también me pareció extraordinaria, está muy bien hecha, es una intriga genial, y la resolución de Jorge convertido en el gran villano de la historia fue muy sorprendente. Sorprendente sobre todo porque creo que, a diferencia de otros personajes o de otros villanos en otras novelas, desde que nosotros conocemos a Jorge sí nos da mucha inseguridad. O sea, a mí me quedaba claro que Jorge era, digámoslo así, una mala persona, ¿no? Sin embargo, dada la manera en cómo fueron ocurriendo las muertes, uno pensaba que no podía ser el que perpetrara los asesinatos, porque realmente no fue él, ¿no? O sea, él no cometió ningún asesinato directamente, ¿no? Sin embargo, muchas de las muertes sí fueron tramadas por él, pero no todas. Y esto me lleva a la parte final que quiero comentar, que es la gran enseñanza del libro de cara al final, ¿no? Les digo, estamos muy imbuidos dentro de esta pugna entre fe y razón, y Guillermo parece estar muy convencido de que la razón, el orden dominan a la fe y dominan al caos. Y cuando él descubre realmente cómo fueron ocurriendo las muertes, él se da cuenta que inclusive no fueron realmente planeadas así por Jorge, que muchas cosas fueron azarosas. Incluso esta idea de que las muertes se relacionaban con el libro del Apocalipsis, pues fue algo meramente casual, porque justamente estamos en esta pugna entre los grandes defensores de la ciencia, de la nueva ciencia para los europeos, ¿no? Que abogan mucho por esta idea de el potencial del ser humano a través de la ciencia, claro, de conocerlo todo, de desentrañar los grandes misterios del universo, de la naturaleza humana misma incluso,
Y era obvio que Guillermo iba a tratar de encontrar esta racionalidad detrás de las muertes, detrás del misterio de la biblioteca, y Jorge se lo dice, ¿no? Esa era su gran vanidad, su gran defecto de Guillermo, y tiene toda la razón. Cuando uno lo piensa, Guillermo es un personaje súper vanidoso. Claro que no se iba a quedar de brazos cruzados frente a los misterios. Claro que aunque el abad ya lo había despachado, le había dicho, mira, ya vete, él se iba a quedar porque ya estaba muy cerca de descubrir el misterio, y esa vanidad finalmente terminó también costándole muy caro. Me encanta esta reflexión final que hace Guillermo cuando él se da cuenta del error que cometió y le dice que es evidente que el hombre, ni siquiera con toda la ciencia del mundo, podrá nunca encontrar el completo orden dentro del caos, porque eso implica pretender quitarle la libertad a Dios. Pretender que el hombre puede descifrar estos designios es un exceso de vanidad, ¿no? El mundo siempre nos parecerá azaroso porque claro que hay un algo que está por encima de la ley natural, la ley divina, ¿no? Que puede ir en contra de la ley natural. Los seres humanos no podemos, pero Dios sí puede, ¿no? Al menos esto claro desde la filosofía del libro, ¿no? De la filosofía de la novela. Ni siquiera es la filosofía de Eco, ni tampoco es mi filosofía, quiero dejar esto muy claro. Es la exposición artística que hace el libro sobre las conclusiones del mismo. A mí me gustó un montón, creo que vale la pena dejarlo aquí, me pareció realmente fascinante. Ya no voy a ahondar en esto porque si no la reseña va a quedar terriblemente larga, pero qué belleza también con el pasaje en el que Atso se encuentra a esta chica misteriosa en la cocina y tienen intimidad. La manera en cómo lo relata es preciosa. Ya no voy a ahondar más en eso, pero también me parece grandioso. Les digo, una experiencia increíble. Dense la oportunidad, si ya lo hicieron, me imagino que pues si ya lo hicieron llegaron a este punto. Cuéntenme ustedes qué les pareció el libro. A lo mejor me pegó a mí demasiado, a lo mejor ustedes dicen, a mí la verdad no me gustó tanto. Se vale decir, yo creo que no es para tanto. Estás exagerando un poco, ya saben, todo dentro del marco del respeto. Me encantará leerlos en los comentarios. Y si no, pero no le tienen miedo a los spoilers, bueno, aún con todo lo que les he contado, estoy seguro que les va a gustar. Denle chance, estoy muy contento de por fin haber podido sacar esta reseña de este libro maravilloso que estará sí o sí en los puestos más altos del top de este año 2022, si no es que encumbrando ese top. Es todo por ahora, muchísimas gracias por ver el video, me da mucho gusto volver a grabar. Eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente. Es difícil aceptar la idea de que no puede existir un orden en el universo, porque ofendería la libre voluntad de Dios y su omnipotencia. Así, la libertad de Dios es nuestra condena, o al menos la condena de nuestra soberbia.